Gloria al Señor, paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga una vez más, donde quiera que nos van a estar escuchando, donde quiera que nos vayan a oír, obviamente en el tiempo del Señor. Y aquí estamos, seguimos siendo de bendición, seguimos transmitiendo desde este lugar, administrando las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que desean conocer más a Dios, porque es necesario que todos los que somos cristianos, movidos en el Espíritu, obviamente, seamos nosotros del conocimiento del propio Dios. ¿Sí? Esa es la vida eterna. Tenemos que permanecer en eso. El tema de esta noche, escuchen bien, es: yo dije, dioses sois. Estas son unas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a ver un poco, porque profundizar en todo esto pues toma más de una hora o más de un servicio o una predicación. Esto es muy, casi todo lo del Señor es demasiado. Entonces yo sé que mucha de la gente no está impuesta a escuchar tanta palabra del Señor, y lo digo así sorprendido, porque hoy en nuestros días hay mucha gente que aman a Dios pero no les gusta escuchar la palabra. Les da sueño, les enfada, se les hace que nunca van a salir de la iglesia, de ese lugar. Pero tendría que ser todo lo contrario para aquellos que deseamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos conocerlo, necesitamos vivir en comunión, y para eso es todo esto. Esto no es para que la gente se enfade, se harte y ya nunca quiera saber de Dios. Esto es para que crezcan y vayan avanzando, poco a poco ir saliendo de las tinieblas hacia la luz admirable, y movernos siempre en la transformación mediante el Espíritu. Entonces repito el tema de esta noche. Oigan bien esto: yo dije, dioses sois. Eso está escrito. Y vamos a ver a qué se refería el Señor Jesucristo con que les dijo a los fariseos, a esos religiosos de ese tiempo, cuando lo estaban acusando a él de blasfemo. Vamos a ver en Juan, para empezar, Juan 10:35. Juan 10:35, al rato vamos a regresar aquí para verlo bien, pero quiero que vean ustedes lo que está escrito, porque es necesario empezar a puntualizar y enseñarle a la gente que el Evangelio del Señor Jesucristo no es de ninguna manera algo que un hombre se lo imaginó, una religión lo comenzó, algún hombre poderoso tuvo la intención de hacer algo. Todo esto es exclusivamente del Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice en Juan 10:35, vean esta parte, dice: si llamó dioses a aquellos, oigan bien esta parte, está diciendo el Señor Jesucristo que a las personas, bueno, vamos a leerlo primero. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. Con esta declaración el Señor está hablando de aquellos que iban a ser guiados por el Espíritu, iban a seguir al propio Jesús, y por supuesto iban a recibir esto que a mucha gente no le gusta: la palabra, la escritura, el Evangelio, la predicación, la exhortación. Entonces vemos aquí que todos aquellos que nos ha venido la palabra por el Espíritu, yo parafraseando un poco esto, somos dioses con D minúscula. Entonces aquí podemos ver de qué manera tenemos nosotros la ventaja sobre aquellos que nomás son religiosos, sobre aquellos que son bien hipócritas, que no tienen absolutamente nada en ellos. Y lo digo de esta manera porque hay muchas religiones en todo el mundo, inclusive personas que se dicen ser cristianas evangélicas y no conocen nada, ni tienen a nadie en sus corazones. No ha habido un cambio, no hay una transformación, no están en el Espíritu. Ellos van a las iglesias y van y todo el tiempo van, pero no saben nada, ni tienen a nadie, ni son movidos por nadie. Y así están los líderes, así están todos. Por eso lo que traemos aquí es una palabra que a mucha gente no le gusta, pero no es para que a la gente le agrade, es para agradar a Dios. Entonces entendamos de qué vamos a estar hablando. Todo argumento, de cualquier
religión, de cualquier tradición, de cualquier cosa que usted haya oído por allá, que no sea conforme a la voluntad de Dios, en el Espíritu nosotros y Él hablando, está fuera, ¿sí?, de la verdad. Vamos a ver que desde un principio en el Viejo Testamento había muchas cosas que Dios empezó a hacer en los hombres. En el pueblo de Israel empezó a poner jefes de familia como personas que iban a llevar la cabeza, el orden en cada familia. Empezó a poner jueces, después empezó a poner reyes, ¿sí?, porque se lo pidieron. Pero todos estos títulos, especialmente en los jueces, estos jueces eran aquellos, oigan bien esto que voy a decir, esos jueces que Dios ponía delante del demás pueblo. Si había algún problema entre la gente, estos jueces iban a juzgar conforme a la justicia, no a la justicia de ellos mismos o a los estudios que ellos tenían, sino que iban a empezar a juzgar de acuerdo a lo que Dios les enseñaba. Por eso había que tener mucho respeto con ellos también, y ellos del otro lado con las personas también. Vamos a ver en Deuteronomio 16:8, ¿sí? Y es acerca de la administración de la justicia, y por supuesto tiene que ver, tengo que hablar de esto para que ustedes se vayan dando una idea cómo Dios, cuando movía personas, las personas tomaban ese lugar en la tierra como de tipo Dios, porque tenían la autoridad de dar juicio a las personas. Por supuesto, vemos hoy en nuestros días a los que nos vino la palabra, pues venimos a profetizar, venimos a hablar de parte de Dios. Pero Deuteronomio 16:18 dice, fíjense bien, dice: jueces y oficiales, dice, pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Estamos viendo ahí que no es cualquier persona, porque están dando un juicio de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Dios puso, de acuerdo a los mandamientos, a lo que Dios dice que así es, y siempre va a ser así, aunque la gente lo ignore. Dice en el 19, dice: no tuerzas el derecho, dice, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. En otras palabras, que no se corrompieran estos jueces. Y vemos nosotros que de la manera que ellos se tenían que llevar, de mover más bien, es como una persona que se dice ser cristiana hoy en día. Tiene que tener el conocimiento, la sabiduría, la justicia de parte de Dios en su corazón, en su vida, y moverse de acuerdo a lo que Dios le muestra, de acuerdo a lo que Dios tiene escrito y ha tenido durante años. Por eso las advertencias en el 19: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno, fíjense lo que pasa cuando alguien se deja sobornar, ciega los ojos de los sabios, ¿sí? Y pervierte las palabras de los justos, o sea que se corrompen y ya no sirven para nada. Entonces podemos ver que nosotros, cuando nos viene la palabra, no podemos recibir ningún tipo de cosa que no sea bíblica, ¿entiendan? Cualquier cosa que la gente diga, es que se ve bonito, es que la gente lo hace, la gente lo practica, ya tiene años, aquí no pasa nada. Bueno, si no es de acuerdo a la palabra, nosotros estamos haciendo algo que no debemos hacer. Tenemos nosotros que siempre guardarnos. Si usted algún día desea ver el rostro de Dios, usted se tiene que santificar, usted se tiene que guardar, usted tiene que ir en pos del Señor siempre. Y olvidarse de usted mismo. Olvidarse de usted mismo es dejar a los demás y buscar a Cristo todo el tiempo. Dice el 20, la justicia seguirás, dice. Está hablando de, acuérdense que se está dirigiendo a los jueces y a los oficiales. Repito el 20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice: no plantarás ningún árbol. Vean esto, lo que dice aquí hoy, ahorita que ya viene diciembre y es el tiempo de celebrar Navidad. Fíjense todo lo que está aquí, una parte nada más bien. Dice: no plantarás ningún árbol para cera. Dice: cerca del altar de Jehová tu Dios. Dice: que tú te habrás hecho,
O sea, no quiere ver el Señor ningún tipo de cosa rara en los altares de aquel entonces y de hoy también. Dice, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Estamos de acuerdo en la idolatría, estamos de acuerdo en las cosas que no se deben de hacer. Todo está escrito desde el Viejo Testamento. No sé por qué la gente de hoy en día están, la gran mayoría, en tremenda desobediencia y quieren hacer su voluntad siempre agradando a Dios de la manera equivocada. Dice en el 17:1, no ofrecerás, oigan bien, un sacrificio a Jehová tu Dios, tiene una coma y dice, buey o cordero en el cual haya falta, o sea que esté malo, o algún problema con ese animal, o alguna cosa, dice aquí, mala, pues es abominación a Jehová tu Dios, dice. Entonces vemos que los sacrificios que se hacían para Dios en los holocaustos tenían que ser con animales completos, sanos y sin ningún problema. Porque hasta en eso querían engañar a Dios dando lo peor, lo que no querían, se lo aventaban al Señor. Entonces es un ejemplo de hoy en día cuando la gente dice que es cristiana y se sacrifica por las cosas de Dios, pero hacen todo lo contrario, porque en primer lugar ni siquiera escuchan la voz de Dios y no les importa lo que está escrito. Por eso empecé a decirles lo que empecé a decirles aquí, que mucha gente le gusta de una manera muy, lo podría decir yo, muy personal recibir las palabras de Dios, pero ya más de lo que ellos quisieran ya no les molesta. Ellos quisieran tener como un toque nomás de palabra y lo demás, hacer la voluntad de ellos mismos como personas. Y nosotros tenemos que someternos al Señor porque es nuestro Señor, ¿sí? Nosotros nos debemos a Él todo el tiempo. No podemos nosotros escoger lo que más nos gusta, ¿no? Pero miren, en Éxodo 22:28, Éxodo, gloria al Señor, 22:28, dice ahí claramente, gloria al Señor, dice, no injuriarás, aquí se está dirigiendo, obviamente son las leyes humanitarias que se establecieron allá en aquel entonces, pero lo que sigue teniendo aquí un sentido es lo que vamos a leer, porque dice aquí, como una ley, que no injuriar a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues estamos viendo aquí que la injuria es el ofender de manera grave e injusta con palabras o acciones a una persona. En este caso, cuando se injuriaba a un juez, ese juez Dios lo estaba usando. Entonces, al oír ellos las palabras de los jueces, no les gustaban a las personas. Entonces empezaban a murmurar también, como lo hicieron con Moisés. Entonces todo aquel que hace algo en contra de los que estamos con el Señor, es como que se lo hagan al propio Dios. No nos lo hacen a nosotros, se lo están haciendo a Dios. Por eso está como ley, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Por eso tenemos nosotros que tener tremendo cuidado de no estar nosotros enojados con aquel que nos está hablando la palabra, si en verdad esa persona es movida por Dios. Porque Él está hablando en un amor de Dios hacia las personas. Y las personas lo que están haciendo, están injuriando y están haciendo todo lo contrario. Están en desacuerdo con lo que están oyendo, no les está gustando. Y de ninguna manera podemos agradar a Dios. En el libro de los jueces vamos a ver un poco de la apostasía de Israel y la obra de los mismos jueces. Porque para todos aquellos que dicen que, supongamos un ejemplo, la salvación no se pierde, y una vez salvo, siempre salvo, vemos nosotros aquí que existe la apostasía, existe el apartarse de la verdad, existe la oportunidad para muchos de dejar a Dios. Y aunque muchos prediquen diciendo que Dios no va a permitir que tú hagas eso, entonces la palabra apostasía
es una mentira en la Biblia, ¿sí? No podemos nosotros negar lo que Dios está poniendo bien en claro para que nosotros sepamos el error de nosotros cuando nos apartamos de Dios. Este ejemplo que vamos a ver aquí tiene que ver todavía con relación a los mismos jueces, porque acordémonos que antes de que empezaran los reyes en Israel, eran solamente jueces. Son aquellos que Dios ponía como autoridad delante de todos ellos. Vamos a ver qué dice aquí rápidamente en Jueces 2:11. Vean ustedes y mediten en sus propias vidas como cristianos si ustedes en realidad están haciendo la voluntad de Dios. Olvídense de su iglesia, olvídense de su pastor, olvídense de todos los actos litúrgicos o todos los actos, sacrificios que hacen en sus iglesias y vean sus vidas personales con Dios. ¿Están agradando? ¿Dios los está viendo y están de acuerdo? ¿Está pesando el corazón de todos ustedes? Miren lo que dice aquí. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron, dice aquí, a los Baales. Oigan eso. Pero aquí viene cómo pasan las cosas. Claramente dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. No pasó ahí con que, pues, tuvieron un sueño y alguien les enseñó o se les arrimó a alguien y les dijo esto, sino que ellos mismos, oigan bien, de acuerdo a lo que leemos, dejaron a Dios. ¿Sí? Sí, está escrito o no está escrito que dejaron a Jehová. Porque alguien puede decir, no, eso no, Dios no permite que nos vayamos de Él. Bueno, tú estás en un libre albedrío, ¿sí? Y yo también. Y somos personas que tenemos siempre que temer la palabra de Dios. Dice el 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, con D minúscula. Ahí estamos viendo los ejemplos, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron, escuchen bien, a ira a Jehová. Acuérdense que somos predestinados nosotros a irnos con Dios. No somos destinados en un 100%, somos predestinados y tenemos libre albedrío y estamos en un cuerpo de pecado y de muerte. Nosotros siempre necesitamos someternos a Dios, no importa qué tan seguro o segura se sienta usted. Entonces estamos viendo este ejemplo. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Oigan bien esas deidades. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de sus robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea que se quedaron desvalidos, no pudieron hacer nada ese grupo ya, o estos Israel, como estamos leyendo aquí. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal. Así como vemos la mano del Señor que nos bendice, vemos que cuando lo dejamos a Él todo se nos va a poner peor. No vamos a ver la luz, no vamos a ver la paz, no vamos a ver la tregua, no vamos a recibir la calma. Porque nosotros mismos, escuchen esto, no es que Dios nos puso por una prueba, no es que Dios está probando el corazón, es que mucha gente simple y sencillamente ya no quiere nada de Dios. Y la gente dice, yo ya no vuelvo a la iglesia. No, es que a mí me sirvieron, no, es que el pastor, y empiezan ellos empiezan a decir de todo. Pero la realidad de las cosas, que no son las personas, es a Dios el que están dejando. ¿Sí? Que les hayan hecho algo a esos falsos hermanos o quien haya sido, Dios no les ha hecho nada. Fueron los individuos. Dios no hace eso. Entiendan. Si usted cree eso, usted le está creyendo al enemigo. Porque Dios es amor. Y Dios no es tentado por el mal. Entonces entendamos eso. La gente que se pierde es por decisión propia y porque se aparta de Dios. Por eso dice aquí, claramente los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y luego dice el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal.
como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado. Y dice, y tuvieron gran aflicción. Estamos viendo que Dios, en el amor que tiene para con todos nosotros, siempre nos advierte. Y nos dice, si tú haces esto, te pasa esto. Si tú haces esto, esto está escrito. Si tú haces esto, esto está escrito también. Pero la gente no se preocupa de lo que está escrito. La gente se preocupa de cómo agradar a los hermanos en las congregaciones, de cómo llegar y servir y andar y verse bien y caer bien y hablar y saludar, pero nunca de cómo agradar a Dios. Porque Dios está siempre advirtiendo. Aquí dice claramente, como Jehová había dicho, como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. O sea que se acordaron. Wow. Dice el 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban. O sea que levantó jueces el Señor para que les empezaran a hablar, para que les empezaran a decir que tenían que volverse a Dios. Me imagino que ese era el propósito. Pero vean lo que dice el 17, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos. Dice, sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová, dice, ellos no hicieron así. Dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Escuchen bien aquí esta parte. Por eso, ahorita vamos a ver en el Nuevo Testamento la relación que existía ya, cuando Dios nos da la palabra, cuando Dios nos revela a nosotros para que nosotros mostremos a la iglesia, a todos los que están sentados, a todos aquellos que se dicen ser ovejas. Porque es que entendamos que el Señor siempre va a levantar líderes, pero líderes verdaderos que se preocupan por las ovejas, que se preocupan por el rebaño, que ellos están al pendiente porque estamos oyendo la voz de Dios. Y nosotros no nos podemos negar. Tenemos que hablar lo que Dios nos dice. Les guste a las personas o no les guste. No queremos que sobre nosotros caiga la sangre de nadie, como dijo Pablo. Vean lo que dice el 18, lo voy a repetir. Y cuando Jehová les levantaba jueces, tiene una coma y dice, Jehová estaba con el juez. Y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían, dice. Vean lo que dice el 19, mas acontecía que al morir el juez, vean lo que pasó aquí, acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces vemos aquí nosotros cómo con los líderes siempre está Jehová, siempre está Dios. Por eso cuando están criticando, cuando se están riendo de uno, lo están haciendo del propio Dios. Eso es lo más triste. Segunda de Crónicas 19:4. Vean lo que pasó aquí también. Les tengo que mostrar esto para estar todos de acuerdo que Dios es el mismo. Ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios, las mismas acciones. Vean todo lo que está escrito aquí. Segunda de Crónicas 19:4. Vamos a ver a Josafat, que él mismo nombra jueces. Este rey ya, ahora sí un rey de Israel. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, ¿sí? Dice, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Eso es lo que hacía el rey. Dice, puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. Oigan bien que ya él mismo se encargó de poner jueces. Dice, en todas las ciudades fortificadas de Judá, dice, por todos los lugares. Dice el 6, y dijo a los jueces, oigan la advertencia, mirar lo que hacéis, les dice, porque no juzgáis en lugar de hombre. Aquí es donde tenemos que poner atención cuando nosotros decimos que Dios nos está usando, que Dios quiere que hablemos la palabra, que Dios nos ha puesto como predicadores, que Dios nos ha puesto como evangelistas,
que Dios nos ha puesto como maestros, y todas las mujeres que se levantan a predicar también. Ustedes tienen que entender que nosotros somos movidos no por lo que pensamos y creemos o lo que somos movidos por Dios. Hablamos palabras de Dios, decimos la verdad de Dios y todo lo que Él nos muestra y nos enseña basado en la Escritura. Por eso lo que dice este rey a los mismos jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, les dice él, sino en lugar de Jehová. O sea que un juez era un tipo Dios, para que me entiendan. Él tenía el conocimiento, él tenía la revelación. Dios decía: yo voy a estar con ustedes, y Dios no miente. Si él decía que él estaba con los jueces, es porque estaban con los jueces y los jueces sabían que Jehová estaba con ellos. Aquí no hay que no entiendo y no sé de qué se trata esto. Bien claro que está esto, para que la gente no esté con que yo estoy predicando y Dios me dio esta palabra. Hay muchos que se paran detrás del púlpito y dicen: iba a decir esto, pero Dios me cambió el tema. Siempre dicen eso, no sé por qué dicen eso. ¿Ustedes creen que Dios no sabe quién va a llegar y quién no va a llegar a esa congregación en ese día o en esa noche? Eso de que yo iba a traer esto y Dios me lo cambió, yo no sé de dónde lo sacaron, porque Dios no se equivoca. El primer tema que a mí me da cuando estoy haciendo los estudios, cuando estoy haciendo mis predicaciones que Él mismo me revela, me las está dando durante días o en veces semanas, y yo nunca ando con que ay, Dios me cambió esto a mí aquí. Entonces, ¿Dios se está equivocando? ¿Qué está pasando ahí? Porque es que me dio algo durante días y semanas y vengo aquí, me paro y me cambia todo. Y alguien dirá: Dios hace lo que quiere. Sí, pero Dios no se equivoca, entiendan. No pongamos a Dios como si fuera un hombre también. No, olvídense, ustedes están volviendo a la carne otra vez cuando dicen todo eso. Pero volvamos a esto. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Ahí está el claro ejemplo de todos aquellos jueces que hablaban, exhortaban, decían siempre la verdad de Dios para con todo el pueblo. Por eso vemos nosotros en este Salmo 82:1, vemos nosotros esta declaración que Dios está en la reunión de los dioses. Ya lo hemos leído muchas veces, ese Salmo 82:1. Eso de que Dios esté en la reunión de los dioses no es ni más ni menos que Él está presenciando todos aquellos que nos decimos ser predicadores, pastores, evangelistas, maestros, cualquier tipo de título que usted tenga y que esté hablando la palabra de Dios. Dios está haciendo presencia, Dios lo está oyendo, Dios la está oyendo a usted como mujer lo que está diciendo. Dios está viendo todo porque escrito está. Por eso nosotros no podemos llegar a la presencia del Señor y querer tener una excusa delante de Él y decir: Señor, yo hice esto, Señor, yo no hice el otro, cuando Él ha visto todo. A Dios, escuchen bien, no se le puede engañar. Entonces, para que ustedes vean y estén conscientes de cada que a ustedes se les antoje, porque sí lo voy a decir, hay gente que tiene un deseo de predicar, hay gente que tiene un deseo de hablar, hay gente que tiene todas las fuerzas del mundo para predicar, pero quizás Dios nunca le ha hablado. Y él se derrite, ella se derrite por llegar y empezar a gritar detrás del púlpito, empezar a exhortar, a gritar, a hablar, a criticar, a enseñar cosas que no ven ni conocen. Por eso tenemos nosotros que meditar, porque claramente aquí dice Salmo 82:1, Dios está en la reunión de los dioses. Si yo me digo ser un Dios con D minúscula, es porque en realidad ha venido la palabra a mí. Dios es testigo de hipócritas, de justos, de injustos, de verdaderos, de mentirosos, de malos y de buenos. Dios está viendo a todo el mundo. Pero aquellos que se dicen ser predicadores y no lo son, aquellas mujeres que dicen: yo soy la pastora y tampoco existe, yo soy la esposa del pastor y yo predico más que él en veces, y yo estoy aquí, no, se levantan todas y ahí están todas. Entonces es como una competencia, lo quieren ver ellas. Pero entendamos que no se trata de nosotros, ni de hombre ni de mujer, se trata de la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es muy diferente. Vean lo que dice pues Salmo 82:1 al 8.
Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, dice él. Pregunta, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Se está dirigiendo a alguien aquí. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Oigan bien esta parte aquí. Estamos viendo aquí que había personas, de acuerdo a lo que leemos, que aceptaban a los impíos, no a los pecadores, sino a los impíos. Ahora vamos a ver algo aquí, que no es lo mismo un impío y un pecador, porque pecadores hasta ahorita todos somos, y un impío es aquel que no le importa, no cree, no toma en consideración, no le teme a Dios. Ese es un impío. Por eso dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Dice. Vamos a ver qué más dice. Les va a recomendar defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Entonces vemos aquí qué clase de trabajo o qué clase de ayuda es la que están prestando estas personas que se dicen ser como Dios, que se dicen tener la piedad de Dios en sus vidas, pero están haciendo todo lo contrario. Y lo vuelvo y lo repito, Dios es el testigo fiel. Dios está viendo todo lo que se hace por todos lados, exclusivamente en los altares, exclusivamente en los púlpitos. Dice el 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y luego vean lo que les va a reafirmar aquí, en el 6. Porque esto, lo que está escrito aquí es lo que después vamos a ver en Juan 10. Pero en Salmos o Salmo 82, 6 dice, yo dije, oigan las palabras del Señor, vosotros sois dioses, les está diciendo, y todos vosotros hijos del Altísimo. Amén a eso. Pero les dice el 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces vemos que por todas partes se advierte de lo que son o no son. En este caso, el acto de aceptar a los impíos y el acto de haber sido ya declarados dioses con D minúscula, porque les ha llegado la palabra, les ha llegado la autoridad. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿De qué manera están trabajando? Sí, porque es que hay que entender todo esto. Miren, todo está bien claro con relación a todo lo que venimos hablando. Ahora sí vamos a ver este pasaje, Juan 10:22. Juan 10:22, y es acerca de cuando los judíos rechazan a Jesús por la blasfemia. Vamos a ver cómo ellos le dicen a Jesús por qué es que lo rechazaron. Y Jesús les va a decir y se van a poner a hablar. Vamos a ver aquí en el libro, en el Evangelio de Juan, Juan 10:22. Dice claramente en el encabezado de la Biblia, dice, los judíos rechazan a Jesús. Y luego dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, lo que hoy en día se conoce como la famosa Hanukkah, ¿no? O Hanukkah, como se diga, porque era en invierno, eran estos tiempos, cuando hace frío. Pero dice aquí, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, imagínense, caminando el maestro. Y de repente dice aquí, y le rodearon los judíos. Oigan eso. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea que estos judíos estaban inquietos. No podían accionar bien, no podían pensar, no podían trabajar, no podían estar en paz, no podían estar de acuerdo a un estado muy normal de ellos, porque tenían supuestamente una duda. Por eso le dicen a Jesús claramente, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Sí? Le dijeron directamente a Jesús esto. Si tú eres el Cristo, o sea, el enviado de Dios,
dínoslo abiertamente. Oigan lo que están pidiendo. Querían saberlo claramente, sin ningún tipo de parábola, sin ningún tipo de nada. Pero lo que les dice Jesús nos da a entender de que Él ya se los había dicho. Porque dice, Jesús les respondió, os lo he dicho. Y Jesús no miente, ni nunca ha mentido. Pero les dice Él mismo en su cara luego, y no creéis. ¿Sí? Aquí es donde, si hay duda en el Señor Jesucristo, de que Él estaba haciendo obras del Padre, y el propio judío no le creyó. Cuando nosotros hablamos la palabra, la Escritura en las congregaciones, en las iglesias, y los hermanos y las hermanas, no todos van a creer esta palabra. No todos van a creer que Dios nos está usando. No todos van a creer que nosotros somos predicadores verdaderos. Unos se van a reír. Unos van a decir, ya va a pasar este hombre, que me cae hasta mal a predicar. Y no lo pongan a él. Yo lo oigo, me levanto y me voy. Es lo que yo he visto. Cuando yo me paro al púlpito, que la gente se levanta y algunos se van y ya no salen hasta que me salgo o me voy para mi casa. Yo he sido una persona, el testigo de lo que les estoy diciendo. Por eso hay duda de cuando Él empieza a hablar, no le creen. Siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el mismo Dios, siendo Él el Mesías, siendo Él el Cristo, no le creen, no le creen y no le creen. Entonces igual a nosotros, cuando estamos predicando la verdad en las iglesias, escuchen bien, en las iglesias donde supuestamente ya todos son creyentes, todos aman a Dios, todos lo adoran, todos le danzan, todos hacen la obra, todos lo quieren, todos lo desean. Pero cuando oyen a un predicador de verdad, no les gusta, no le creen. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, vamos a leer para que ustedes vean que se cumple lo que Jesús dijo. Que si del árbol verde habían hecho lo que habían hecho con él, siendo él un árbol verde, porque un árbol verde para que encienda, para que se quebre, cuesta. Ahora nosotros el árbol seco, ¿cómo nos va a ir? ¿O cómo nos está yendo ya? Vamos a ver lo que le dice Jesús aquí. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, al ver nosotros lo que Él hacía, en este caso ellos mismos, los judíos, debieron de haber creído luego, con las puras obras que Jesús hacía. Por eso dice, ellas dan testimonio de mí. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Imagínense ustedes que estos judíos, queriendo representar delante de los demás lo más santo, lo más puro, lo más piadoso, lo más justo, y ellos, el propio Dios les diga, ustedes no son nadie, ustedes no son ni mis ovejas. ¿Sí? Imagínense que el Señor se pare y visite todas las iglesias locales. ¿Qué cara van a poner todos aquellos que no le creen a Jesús? ¿Qué rostro van a tener cuando estén cara a cara y les diga el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí? Imagínense que les lleguen estos días, en estos domingos, en los días entre semana que se congregan, y el Señor empieza a decir, tú no eres mi oveja, tú no eres mi oveja, tú no eres mi oveja, tú no eres mi oveja. Tú que estás allá atrás en la puerta, tampoco eres mi oveja. Tú que estás predicando todo el tiempo, tampoco lo eres. ¿Por qué no me crees? La gente no ha meditado en nada de esto. La gente nomás se sigue congregando, sigue yendo, sigue haciendo su voluntad, pero nunca obedecen. Entonces entendamos aquí las palabras de Jesús. Pero vosotros, les dice, no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí va a haber una distinción de dos grupos que sí creen y otros pues que ya vimos que no creen. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces Jesús claramente sabe quién está obedeciendo, quién tiene una comunión con Él, quién en verdad lo está buscando de día y de noche, quién está orando todo el tiempo, quién está guardándose, quién le tiene miedo y tiembla su palabra. ¿Sí? Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquí sí estamos hablando exactamente de aquellos que, como dice aquí, Él mismo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dijo que nadie.
No dijo, ellos no se van a ir de mi mano solos. Tiene que llegar alguien a arrebatarlos de mi mano. ¿Sí? Entendamos lo que está diciendo. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Vemos eso? Nadie puede quitarlas de las manos de Dios. Pero lo que sí se puede hacer es como leíamos en el Viejo Testamento, dejar a Dios nosotros mismos. Cuando yo dejo a Dios por mi propia voluntad, nadie ha venido a separarme de Dios. He sido yo, por mis propios deseos, por mis propias concupiscencias del cuerpo de muerte y de pecado que tengo, es que yo decido poco a poco dejar a Dios. No ha venido nadie, yo solo empiezo a dejarlo a Él. ¿Sí se fijan? Por situaciones de la vida que he vivido, empiezo yo a dudar de Dios, empiezo yo a decir que ¿por qué me hizo esto? Empiezo yo a decir que yo le pedí, nunca me oyó, empiezo y lo empiezo a dejar. Entonces no vino nadie, ¿verdad? Sino yo mismo me empecé a apartar por incrédulo, por no creer y por no vivir en fe y por no tener la fe de los santos. ¿Sí? Eso, entendamos, no nos hagamos bolas. Por eso todas estas declaraciones son obviamente de aquellos, claramente él dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Y la respuesta es, y yo las conozco, ¿y qué sigue? Y me siguen. Entonces ahí estamos, ¿no? Por eso dice yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? O sea, todo lo que hacía el Señor era lo que el Padre le decía que hiciera. Y estos judíos decían que tenían un solo Padre, que era Dios. Bueno, no conocían a Dios, porque si conocían a Dios, hubieran recibido a Jesús. Y es lo mismo en las iglesias. Las iglesias de hoy en día aman a Jehová, Dios al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Se la pasan diciendo eso todo el tiempo. ¿Pero creen en Jesús? Yo creo que no, muchos de ellos no. No creen. Porque entonces no pidieran ni dijeran tanto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice que todo lo que hagas de palabra, de hecho, lo hagas en el nombre de Jesús. ¿Cuál problema hay con eso? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Se oyen como unos católicos. Entonces entendamos nosotros lo que está escrito y empecemos a obedecer. Dejemos las tradiciones, dejemos de ser tan tercos, de tener el corazón tan duro. Dejémonos mover por Dios, entendamos eso. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Les recuerda, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, oigan bien, diciendo, 2 puntos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Ya le llamaron blasfemo ahí a Jesús, imagínense. Por la blasfemia, dice, por la blasfemia, porque tú siendo hombre, dice, te haces Dios. Aquí es donde quiero que todos mediten, todos aquellos predicadores que quieren irse a preparar, que quieren ir ¿cómo se llama? A estudiar, que quieren hacer todas las cosas conforme a la ley, que quieren ir a graduarse, ¿sí? Y quieren ellos recibir todos los documentos para ser pastores. Es que no es de hombre esto. Esto no es de hombre. Nadie, no ha habido un hombre sin Cristo en el corazón que haya traído esto. El Evangelio. No hay hombre que tenga voluntad de enseñar el Evangelio solo. Si es de Dios, usted no ocupa ir a ninguna escuela. En la iglesia de usted, donde usted va, ahí es donde el pastor y todos los líderes tienen que darle a usted todo el discipulado. Y se lo tienen que dar gratis. Y usted tiene que volver a nacer. Tiene que bautizarse. Tiene que hacer tantas cosas. Pero lo principal es su corazón para Dios. ¿Sí? El corazón. Por eso al mismo Jesús, al propio Dios, porque Jesús es Dios, le llamaron blasfemo. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Entonces, imagínense a nosotros hoy en día, cuando nos oyen, por eso se ríen de nosotros. A mí no me es cosa extraña que se ríen de mí.
y me inventen cualquier tipo de mentira. Yo ya estoy impuesto a eso, pero hay gente que sí se siente y ya nunca jamás regresa. Pero dice, Jesús le respondió, no está escrito, oigan bien esto, lo que vimos al principio, no está escrito en vuestra ley. Ahí ya nos mandó a que fueran a leer y acordarse, ¿no? Yo dije, dioses sois. Oigan lo que les está diciendo Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Por qué les dijo eso? Porque a los judíos se les manifestó el Señor como el pueblo único para representar a un Dios que nadie más tenía. Por eso hablaba yo de los jueces y de los príncipes, ¿sí? De los principales y de los reyes, por supuesto, y después los profetas. Pero entiendan, por eso les está diciendo el Señor Jesucristo esto. No está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. En otras palabras, está la seguridad y la certeza de que les había llegado la verdad. Antes de que llegara Jesús, a ellos les había llegado la verdad por medio de Moisés. Les había visto manifestaciones, todo el tiempo hubo manifestaciones, milagros y de todo. Pero, exclusivamente hablando de la palabra, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Entonces aquí lo va a decir más claro en el 35. Si llamó dioses, dice Jesús, aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, si a Jesús lo notan de blasfemo, y él siendo el verbo de Dios, imagínense. Por eso entendamos, todos aquellos que están hablando y Dios nunca les ha hablado, es mejor que se arrepientan. Arrepiéntanse de todo corazón y esperen en el Señor, a ver qué es lo que Dios va a decir. No hagan su voluntad, no se lo recomiendo, aunque se vea bien, aunque no haya nadie más predicando y ustedes digan, yo me pongo porque no hay nadie más, no lo hagas. Te lo digo desde ahorita, no lo hagas. No lo hagas, espera en el Señor mejor. Porque puedes encontrarte haciendo todo lo contrario, humanamente, pensando que agradas a Dios. Te lo digo porque todo lo que estamos viendo. Por eso dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, porque es que tiene que ser así. Cuando viene la palabra, obviamente es porque viene el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu de Cristo. Y Cristo es el verbo de Dios. En otras palabras, te viene a ti la palabra, te viene Dios, y Dios te revela y te enseña cómo predicar, cómo desenvolverte, cómo enseñar y cómo hacer todas las cosas de Él. No, es que no es de hombre esto, ni de seminarios, ni de escuelas, ni de colegios, ni de nada de eso. Esto es de Dios y de ti si tú te arrepientes y entregas el corazón. No, ponte a pensar y medita en todo esto. Dice el 36, pregunta, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Oigan eso, se los está diciendo en la cara, al que el Padre santificó y envió al mundo. ¿Ustedes creen que uno recibe revelación andando siempre en la carne? Aunque estemos en un cuerpo de pecado y de muerte. Jesucristo mismo dijo que el Padre lo santificó y lo envió al mundo. Si nosotros no nos guardamos, a lo menos yo en mi persona, si yo ando en las cosas de la carne, yo no puedo ni hablar detrás del púlpito. No puedo poner 2, 3 palabras juntas porque ni las puedo mencionar ni decir. No se me viene, no sé ni cómo decirla, no tengo imaginación, no tengo nada. Hagan de cuenta que no merezco yo andar predicando. Cuando yo estoy mal, cuando yo ando caminando mal, cuando yo no me he santificado, cuando yo no me he guardado, yo no puedo hacer lo que estoy haciendo ahorita. Entonces entendamos todo esto, ¿no? Entendamos que no es de nomás estudiar y acordarte y pararte y empezar a hablar. No es así, nunca ha sido así ni lo va a ser. Por eso mucha gente tiene que entender y ser transformada en todas estas verdades. Por eso les dice el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Wow. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, dice. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, dice, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces podemos ver lo mismo, ¿no? Lo mismo y lo mismo. Miren, aquí mismo, en Juan 3, 5 y 6, vamos a ver por qué es tan importante lo que Jesús le va a decir a Nicodemo. Todos hemos leído esto, pero parece que tenemos que volver